gente de la librosfera, soy el bicho. Y hoy... ¿Qué pasa? ¿Te quieres hacer el oscuro? ¿Quién eres tú y cómo has entrado a mi cuarto? Soy... Andrés. Y solamente quiero que hagamos esta reseña juntos, eso es todo. ¿Pero para qué? ¿Qué tal si no lo hago? Bueno, tu amigo Chaggy tendrá que llevarse una muy desagradable sorpresa, porque resulta que tengo el final de Juego de Tronos. Se lo voy a spoilear. Ese bicho, no le hagas caso. Recuerda a Hitchcock, recuerda a Hitchcock. Eres un enfermo. Está bien. Reseñemos juntos. Hoy vamos a hablar acerca de La mitad oscura por el autor Stephen King, y mientras leemos este libro no deja de saltar en nuestra mente esa obra clásica donde participa el famosísimo Dr. Jekyll y su contraparte Mr. Hyde. Y es que en esta novela vamos a explorar la dualidad humana. Como sabrán, King estuvo escribiendo bajo el seudónimo de Richard Bachman, así como otros escritores como por ejemplo Eric Blair, George Orwell, John Griffith Chaney como Jack London, Charles Ludwig Dodgson como Lewis Carroll, Adeline Virginia Stephen como Virginia Woolf, etc. En esta novela King toma como referencia su dualidad de Stephen King, Richard Bachman, y con eso crea toda una historia. El protagonista es Todd Beaumont, un escritor quien está atravesando por un proceso creativo, y para salir de él empieza a escribir una serie de novelas bajo el seudónimo de George Stork. Y le inventa toda una historia alrededor de George Stork, como que es un convicto quien está escribiendo todas sus novelas encerrado en la cárcel. Y es que la característica principal de las novelas de George Stork es que son extremadamente violentas. Estos libros escritos por George Stork tienen como protagonista a un sujeto llamado Máquina, un tipo sádico, y como es de esperarse son todo un éxito. Pero llega un momento en que el autor Todd Beaumont decide dejar de escribir estas historias y entierra simbólicamente al autor George Stork, y a la vez revelar al mundo quién es George Stork. Pero a partir de este hecho ocurre un asesinato y todas las pruebas apuntan hacia Todd Beaumont. Además que el método utilizado en estos asesinatos es el mismo que Máquina. ¿Quién es el asesino? ¿Todd? Un copycat. ¿Es Todd el asesino? ¿Un copycat? Eso lo sabrás leyendo el libro. La novela me pareció genial, y sobre todo el hecho de que haya utilizado como base, como referencia, su propia dualidad, Stephen King, Richard Bachman, para enfrentarlos entre sí y crear una historia, y eso me ha parecido verdaderamente genial. Debo de advertir que la novela tiene escenas bastante crudas, bastante mórbidas, con lo que te recomiendo que no lo leas si estás comiendo. Las cosas que no me han gustado de la historia es que, por ejemplo, la presencia de la esposa de Todd como que es recontra caleta, recontra superficial. Supongo que es para darle bastante... para que resalte el protagonista, pero igual me hubiese gustado que se marque un poco más la presencia de este personaje. Tiene también, a mi parecer, algunos agujeros en la historia, como que no llega a completar de todo el círculo, especialmente llegando al final. Además que la captura del antagonista se me hizo un poco rápida, demasiado acelerada para mi gusto, pero igual disfruté muchísimo su lectura. Nada más recomiendo una cosa, que antes de leer este libro leas Cuyo, y antes de leer Cuyo te leas La Zona Muerta, y después de leer este libro te leas el cuento El perro de la Polaroid, y después de leer El perro de la Polaroid te leas La tienda. ¿Por qué? Porque le vas a dar un sentido de continuidad más bacán. De hecho que lo vas a disfrutar sin seguir este orden, pero bueno, es un método que sí te recomiendo. Entonces hasta ahora el orden que estoy planteándote es el siguiente: La Zona Muerta,
Cuyo, La mitad oscura, El perro de la Polaroid, la tienda. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, que tengo un video a la semana. Nos vemos